Buenos días. En la sesión presente les hablaré sobre las normativas de seguridad en la actividad de la construcción. Como número uno vamos a tratar la norma G050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Los objetivos hoy es pues conocer las normativas de seguridad durante esta actividad de construcción. La G050 tiene como objeto establecer los lineamientos técnicos. Es una norma eminentemente técnica, mas no habla de un sistema documentario como la OSAS 18000 específicamente. En cuanto a los requisitos del lugar de trabajo, al momento de emplazar el terreno para construir, lo debemos dividir en áreas administrativas de servicios, como es el comedor y vestuarios, la misma área de operaciones de obra, parqueo de vehículos y otros. Como primera cosa, preámbulo también, hacer la instalación en cuadro eléctrico general, según el Código Nacional de Electricidad. Habrá también un tópico de primeros auxilios y de repente algún prevencionista capacitado, de hecho, en dar estos primeros auxilios. Los servicios de bienestar. Hay un área asignada, o habrá, en función del número de trabajadores, para que haya pues agua potable, servicios higiénicos para hombres y mujeres, duchas y otros, y algún área de descanso. Para obras fuera del radio urbano y el empleador ya decidirá en qué condiciones garantiza la alimentación de sus trabajadores. El comité de seguridad va bosquejado bajo estos estándares. Hasta 20 trabajadores, el profesional responsable. De 20 a 100, trabajador profesional responsable y el representante de los trabajadores. Más de 100 trabajadores, el ingeniero especialista en seguridad. En cuanto a información, bueno, los trabajadores se les capacita desde la charla de 5 minutos en la mañana, pero también en instrucciones escritas para prevenir y controlar los riesgos. Y sin perjuicio que tenga también un manual de seguridad como otras normativas inciden. La señalización debe señalarse los sitios adecuados, carteles, varillas por los pasadizos o donde haya pues paso peatonal. Eso según la norma técnica peruana 399-010. Para el aspecto vehículos ya se seguirán las normas de señalización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Orden y limpieza, es obvio que se tiene que mantener limpia, puesto que objetos contundentes van a aparecer siempre en el suelo o sobresaliendo del suelo, pudiendo generar accidentes. El plan de seguridad debe contar y debe estar escrito inclusive en las mismas condiciones de licitación de la obra, cuando es de carácter público. Estándares y procedimientos, estos nacerán desde los análisis de los riesgos, y con ellos se escribirán o documentarán esos procedimientos para una tarea específica y su seguridad. La calificación de empresas contratistas es un récord que se basa en lo histórico de los accidentes y lo histórico también mensual de la suma de días perdidos por esos accidentes. Entonces, eso nos muestra, se vuelca en el índice de frecuencia y en el índice de gravedad respectivo. Los equipos de protección individual, o también llamados EPP, que es para proteger cabeza, cuerpo, ojos y demás sentidos, pero también para prevenir la caída en altura. Para este propósito de trabajo en altura se debe contar con una línea de vida, ¿no?, en un cable de cuero de 3/8 o equivalente también en otro material, inclusive el nylon o líneas elongables. Uso andamios es muy importante porque tiene que tener cierto estándar.
no menor desde el espesor del tablón, cuando de madera es, de 2 pulgadas y un ancho mínimo de 25 centímetros del tablón, para un ancho total del andamio de medio metro. También tiene que haber un zócalo de no menos de 4 pulgadas para evitar la caída de herramientas que pueden estar en la superficie del mismo andamio. Excavaciones. Antes de iniciarlas se deben eliminar los objetos que podrían caerse posteriormente. Y se aislará con barreras, ¿no?, como lo que vemos en la imagen, y manteniendo toda carga o pesos por lo menos a 1 metro de la orilla del foso. Los taludes de la excavación se protegen por apuntalamientos que se llaman entibaciones. Es para proteger el desmoronamiento de esa zanja, sobre todo en suelos blandos. Las excavaciones, si esta va a tener una profundidad mayor a 2 metros, se requiere un estudio de mecánica de suelos refrendado por el ingeniero civil. Y obviamente si se realiza en zona adyacente a un edificio, hay que proveer la cimentación para que no genere desplome de la edificación adyacente. Hablando ya del Decreto Supremo 11/2019 de Trabajo, ya este es un reglamento de seguridad del trabajo. Esa es la segunda normativa de construcción y es un poco derivada de la 29783, de la ley 29783, y prácticamente apunta a ser un sistema documentado, más que técnico, y de mejora continua. Tan es así que se utiliza el glosario, ya se asume el glosario de la ley 29783 de seguridad en el trabajo. El empleador principal es la persona la que obtuvo el contrato de la obra, ¿no?, y la que a su vez puede subcontratar una o más empresas, y obviamente quien es el responsable de la implementación del sistema de seguridad es el empleador principal. Sus obligaciones es asegurar la evaluación y mejora de la gestión. Un punto importante y piedra angular es la evaluación de peligros, la identificación de peligros y evaluación de riesgos con sus controles, para de ahí proveer a los elementos de control, como es escribir o documentar los procedimientos de trabajo seguro. En cuanto a investigación de accidentes, que es parte de la mejora continua, es que se debe investigar todo incidente, accidente, conforme la misma ley 29783, para tomar medidas correctivas. ¿Cómo se bosqueja esta investigación de accidentes? Se hace una comisión con un profesional delegado por el empleador, el jefe inmediato del trabajador que se accidentó y un representante del comité o de los trabajadores, según corresponda, y prevencionista a cargo, que normalmente es el secretario del mismo comité. Ingreso y visitas a la obra de construcción. Bueno, se tiene que plantear sobre todo qué protocolos cumplir y qué vestimenta también cumplir, chaleco y otros, ¿no? Es de notar que el chaleco de alta visibilidad puede ser a veces peligroso por atrapamiento, ¿no? Puede generar un atrapamiento con maquinaria de movimiento de obra, como son las fajas y otros elementos de transporte de estas. En cuanto al contenido mínimo, el procedimiento debe tener la designación del personal que se encarga de ejecutarlo, identificar a la visita, requerimiento de SST, si tiene que ser seguros contra trabajo de riesgo, porque la construcción lo es, también cuando correspondan. Contenido mínimo del procedimiento, pues también está la autorización del ingreso de visita, su registro y darle una cartilla. Y obviamente el acompañamiento tiene que ser permanente a lo largo de esa visita o el recorrido que pueda hacer. Contenido de la cartilla, pues datos de quien autoriza el ingreso, algunas instrucciones y graficadas sobre todo en cuanto a EPP,
las rutas de evacuación, prohibiciones sobre todo también. Actuación ante riesgo inminente e intolerable. Algún trabajador o cualquiera que fuese tiene el derecho de detener sus labores si consideran que su puesto de trabajo está sujeto a alto riesgo. Y entonces, sin pérdida de remuneración, puede inclusive inhibirse de seguir trabajando en ese momento. Elección del supervisor. Cuando la obra tiene menos de 20 trabajadores, desde el primer día se elige el supervisor de seguridad, con votación directa. A más de 20 trabajadores ya se tiene que generar un comité de seguridad del trabajo con no menos de 4 ni más de 12 miembros. Bipartito, quiere decir mitad trabajadores, mitad empleadores, ¿no? Y se da un plazo de ciertos días para que se realice la elección de esos candidatos de los trabajadores para que sean conformantes del comité. Si por rotación de trabajo se termina su trabajo ahí, cuando quedan menos del 50% de los representantes, sea titulares o alternos, se hace otro proceso electivo similar al anterior. En cuanto al comité técnico de seguridad en el trabajo, bueno, está la obligación de establecer ese comité desde por lo menos cuando hay 2 empleadores, o sea, trabajadores o jefes o representantes del empresario, para que así en los siguientes días se puedan incorporar en máximo 3 días desde el inicio de la obra. Su función es prácticamente asesorar y quizá también asesorar al Comité de Seguridad del Trabajo y sobre todo en el conocimiento y la aparición siempre de nuevas normativas, sean legislativas como del Ejecutivo. Capacitación, todos los rubros, sobre todo de las actividades peligrosas como es trabajo en altura, la excavación y en caliente. Permiso de trabajo de alto riesgo se le da a cierto trabajador que debe cumplir los requisitos para hacer una actividad que es riesgosa, repitiendo lo anterior, trabajos en caliente, en altura o espacio confinado y también la misma excavación. Esto es una innovación muy importante que estandariza la pérdida de un miembro en cuanto a días de descanso y que influirá en la estadística de accidentabilidad de toda empresa constructiva, ¿no? La de circulación, orden y limpieza, ya hablando de una norma más antigua, la Resolución Suprema 21 del año 83, que dice una cosa muy importante: utilizarán tablones sobre el emparrillado de la losa o del techo aligerado para evitar accidentes en los pies o también caída a nivel. La iluminación y señalización es muy específica porque dice que hay que señalizar todos los obstáculos susceptibles, como estas mechas sobresalientes de fierro corrugado de columnas donde generan cotidianamente golpes. El riesgo de altura habla sobre las marquesinas, ¿no?, que se colocan a la entrada y salida de un edificio en construcción para evitar que los martillos o herramientas caigan y no golpeen a las personas desde altura. La maquinaria debe resguardarse, es decir, guarda de protección en fajas u otros elementos de giro, ¿no?, de transmisión, seguro los ganchos para izar materiales y montacargas exclusivo para uso de carga y no de personas. Escaleras y rampas, toda escalera debe sobresalir en 1 metro al punto de desembarco y las escaleras, que son provisionales, un ancho de 60 centímetros con barandas alrededor. Electricidad, 2 puntos de 30 y de 300 miliamperios para proteger la obra y los trabajadores también. Y finalmente una cosa muy importante de higiene ocupacional de esta norma antigua sobre la cantidad de baños, lavatorios y duchas según el número de trabajadores. Esas son las conclusiones de las 3 normas que hemos aplicado y hemos mencionado.
y que servirán para generar una seguridad de salud ocupacional en el medio constructivo.